Hola, gracias por estar junto a nosotros en su programa Mensajes en tiempo de cuarentena con el pastor Aldo Vega Garay. El mensaje de hoy se titula El traidor. Pero antes escucharemos dos alabanzas. La primera de ellas se titula Brama como el ciervo, en la voz de Eduardo Santoro. Y la segunda, Soy libre, en las voces del coro del Tabernáculo de Brooklyn. Dios les bendiga. Brama como el ciervo por las corrientes de las aguas, mi alma, Señor. Brama como el ciervo por las corrientes de las aguas, mi alma, Señor. Mi alma tiene sed de ti, mi alma suspira por tu amor. Mi alma tiene sed de ti, mi alma suspira por tu amor. Quiero beber de tu agua, Señor, y así saciar mi sed. Nada en este mundo puede igualarse a ti, tu paz, tu gozo, tu amor. Mi alma tiene sed de ti, mi alma suspira por tu amor. Mi alma tiene sed de ti, mi alma suspira por tu amor. Mi alma tiene sed de ti, mi alma suspira por tu amor. Mi alma tiene sed de ti, mi alma suspira por tu amor. Sangre que da dulce perdón y fluye de la cruz. Tiene ya gran salvación. Me lavó y me liberó.
la sangre que por mí vertió. Soy libre. Sí, soy libre, libre. En la sangre que por mí vertió, Jesús me libró. Soy libre por Jesús, el Cordero de Dios. Y Él me ha hecho libre. Si soy libre por Jesús, el Cordero de Dios. Hola hermanos, el texto de esta mañana se encuentra en el libro de Juan capítulo 13, versículos 21 al 30. La Biblia dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo, de cierto digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Jesús había reunido a sus 12 discípulos en el aposento alto para celebrar la Pascua, y en medio de ella, conmovido, les dice, uno de vosotros me va a entregar. Ellos reaccionaron ante tal declaración como seguramente nosotros lo haríamos. Quiero hablar esta mañana sobre el traidor. Número 1. La declaración. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto digo, que uno de vosotros me va a entregar. Declarar es una explicación de lo que otras personas ignoran o dudan. Aquello que Jesús dirá es una revelación. Está sacando a luz algo que solo Él sabe y el traidor. Y no es de extrañarnos, ya que Él lo sabe todo. Él no está preguntando. Él sabe que ocurrirá. Es concluyente, indubitable, tiene peso, ya que es Jesús quien lo dice. El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Además, al usar la expresión de cierto digo, está queriendo llamar la atención de sus oyentes y poniéndolos en aviso de que lo que a continuación va a expresar será una gran verdad y que se cumple a la perfección. Y la manera en que lo hace, conmovido, realza la importancia del mensaje. El Señor se duele al declararlo, no habla con satisfacción. Uno de vosotros me va a entregar. Está identificada la persona. Jesús no menciona el motivo de la traición y el precio que ha de recibir quien le entrega, solo indica que uno de ellos le ha de entregar. El grupo a quien se dirige son discípulos, no son personas ajenas, son cercanos, son íntimos, son amigos. Han estado por mucho tiempo con el Señor. Está allí Simón, a quien llama Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, también llamado Natanael, Tomás llamado Dídimo, Mateo el publicano, llamado también Leví, Jacobo hijo de Alfeo, conocido como Jacobo el menor, Judas el Leveo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista o el celote, y Judas Iscariote. Son personas de dócil oído, comprenden claramente lo que Jesús dice. No es la primera vez que Jesús les habla, les enseña, los amonesta o les advierte. Jesús no está hablando por parábola. El mensaje no necesita de explicación. Uno de vosotros me va a entregar.
Desde el momento en que fueron llamados, ellos están siempre con Jesús, le acompañan a todas partes y son testigos de lo que hace y dice. Cada vez se vincularon más y más a la misión que Jesús tenía, hasta el punto de enviarlos a anunciar en su nombre y con su misma autoridad el mismo mensaje que le anunciaba. Él los amó hasta el fin y los llamó amigos, oró por ellos y dio su vida por ellos. Número 2. La reacción de los discípulos ante la declaración. Los diferentes evangelios se complementan en su narración, entregándonos detalles interesantes de esta historia. Por ejemplo, el evangelista Juan dice, Juan capítulo 13, versículos 21 y 22, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Juan dice que estaban sorprendidos. No podían pensar en alguien que fuera capaz de hacer algo así. Se conocían bien, o por lo menos es lo que pensaban. Es extraño convivir tanto tiempo con un grupo de personas y darse cuenta que no los conocemos. Todos parecían ser personas honestas, transparentes, buenas. Habían conformado una familia. Se preguntaban seguramente mirándose unos a otros, ¿habrá alguien en este grupo que se atreva a entregar a Jesús? El libro de Job capítulo 4 versículos 17 al 19 dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que será quebrantado por la polilla. El evangelista Lucas dice en el libro de Lucas capítulo 22 versículos 21 al 23, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que le había de hacer esto. Después de mirarse por un momento y negarse a creer lo que Jesús decía, comenzaron a discutir y a echarse la culpa. Se acusaron unos a otros. Todos tenían una historia. Pedro era impetuoso, duro muchas veces. Jesús en una ocasión lo llamó Satanás. Juan y su hermano fueron llamados hijos del trueno, seguramente por su temperamento. Además había manifestado querer sentarse uno a cada lado de Jesús cuando él reinase, mostrando algo de ambición. Andrés es uno de los 2 discípulos con nombre griego y tenía la facilidad de acercarse a ellos. Mateo trabajó como cobrador de impuestos al servicio romano. Tomás era quien cuestionaba con incredulidad. Felipe tenía una actitud crítica e insegura. Simón el cananista, un revolucionario. Bartolomé, un hombre un tanto escéptico que tenía que comprobar las cosas. Jacobo, siempre a la sombra de Jacobo, hijo de Zebedeo, y luego aparecerá Jacobo, el hermano de Jesús. Además era llamado el pequeño. Judas Tadeo, siempre tratando de evadir ser confundido con Judas Iscariote, aun antes de que Judas traicionara al maestro. La gente seguramente se acercaba diciendo, usted es Judas el tesorero, y él tenía que negarlo. Además, el sobrenombre Tadeo significa el bebé de mamá, y es claro que fue usado en un sentido de burla, y Judas Iscariote, de quien hablaremos más adelante. Cualquiera podía ser, porque todos pecamos, todos somos vendidos al pecado. El libro de Proverbios capítulo 28, versículo 21, dice, hacer acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. El hecho de seguir a Jesús no garantiza que no podrían incurrir en algo semejante como entregar a Jesús. Al igual que los apóstoles, nosotros estamos llenos de debilidades. Hoy pequeñas cosas nos hacen renunciar a nuestra fe y negar que somos cristianos. Imagínese estar frente a hombres que le intimiden a traicionar a Cristo. Saulo de Tarso lo hizo con muchos creyentes, les encarceló, los obligó, los llevó a la muerte. El libro de Jeremías capítulo 12 versículo 5 dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? El evangelista Mateo dice en el libro de Mateo capítulo 26 versículo 20 al 22, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Se entristecieron en gran manera, y luego de examinarse por un momento, cada uno se sintió identificado con la persona que le iba a entregar. Se dijeron, es posible que yo sea esa persona, ya que se conocían bien a sí mismos, sabían de lo que eran capaces y lo admitieron. No se engañaban creyendo que eran superhombres o supercristianos y que a ellos nunca les pasaría. Y convencidos de ser un potencial traidor, le dijeron a Jesús, cada uno, ¿soy yo, Señor? Primer libro de Corintios capítulo 10 versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El evangelista Juan nos entrega otro detalle interesante. El libro de Juan capítulo 13 versículo 21 al 25.
Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Le entregaron el escrutinio a Jesús. Su examen es más juicioso. Él nos conoce bien, Él sabe lo más íntimo de nosotros. Yo me puedo engañar, me puedo excusar, sobrevalorar, puedo creer ser más fuerte de lo que soy. Jesús me conoce. El libro de Salmo capítulo 139, versículos 23 y 24 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En el libro de Juan capítulo 13, versículos 25 al 27, Juan nos dice: Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Jesús le dijo a Juan, que estaba ubicado a su lado en la mesa: a quien diese el pan mojado, aquel es. Judas estaba al otro lado de Jesús, y al dar el pan mojado era un símbolo de amistad, de amor. Judas era un hombre de confianza. Jesús aún en el huerto lo llamó amigo. Ninguno de los discípulos creyó que era Judas el traidor. Por el contrario, pensaron: si le da el pan mojado a Judas, que es su amigo, nadie está exento de hacer algo así, no importa lo cercano que sea. El amor tampoco es una prueba confiable de que no le traicionemos. El amor se altera, el amor se enfría. Muchos dicen lo amo, pero hay otras cosas a las que se ama más. El libro de Salmos capítulo 55, versículos 12 al 14 dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. El evangelista Marcos dice en el libro de Marcos capítulo 14, versículos 28 al 21, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse unos a otros: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo le dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, viéndose identificado, ya que todos metían la mano con él en el plato, y al escuchar las consecuencias a la traición, se sintieron atemorizados, fueron espantados ante aquella terrible situación. Hasta el corazón más duro se derritió ante la sentencia. Muchos rogaron no ser la persona, y en su corazón clamaban por misericordia, excepto uno. Número 3. El traidor. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Judas Iscariote fue escogido por Jesús para que estuviese con él. Recibió el título más alto dado a cualquiera en el Nuevo Testamento y en la Iglesia cristiana: apóstol. Eso le hacía ser parte del círculo íntimo de Jesús y un hombre de confianza. Ocupó una posición de importancia dentro de este grupo selecto. Era el tesorero y amigo íntimo del Señor. Todo era un privilegio. Judas fue confidente y un amigo que gozaba de toda la confianza de Jesús y del grupo. Esa pequeña bolsa en la que las mujeres generosas echaban sus pequeñas contribuciones había sido encomendada en sus manos, y muy sabiamente, pues Judas tenía una gran capacidad financiera. Todo le era entregado y él distribuía a los pobres bajo la dirección del Señor, pero no se le pedía cuentas. Judas fue un predicador notable y recibió poderes milagrosos, de tal manera que a su palabra los enfermos habían sido sanados, los oídos de los sordos habían sido abiertos y los ciegos habían recobrado la vista. Un hombre idóneo, juicioso, prudente para la tesorería, un hombre discreto. Nadie se dio cuenta de que él era el traidor. El pecado seguramente le había esclavizado desde niño. El libro de Lucas capítulo 6, versículo 16 dice: Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. No siempre fue un traidor, llegó a serlo. Todo tiene un comienzo, no llegó a serlo de la noche a la mañana. El Espíritu Santo dejó registrado el nombre de su padre. Este se llamaba Simón. El libro de Juan capítulo 6, versículos 70 y 71 dice: Jesús le respondió:
¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. No sabemos cómo haya sido el padre de Judas, pero nos debe hacer pensar en la gran responsabilidad que tienen los padres de enseñar bien a los hijos, mostrarles el camino de Dios, orar por su salvación, darles un correcto ejemplo. Tantas veces en la Biblia se repite la expresión y anduvo en los caminos de su padre. Lamentablemente muchos padres buscan a Dios cuando la situación ya es casi irreversible, como el padre del joven endemoniado. Judas fue en su vida conocido una persona admirable. Cuando muchos volvieron atrás, Judas estaba allí. No quería una posición al lado de Jesús en su reino, no hacía preguntas. Es cierto que había estado hurtando por meses, pero lo hacía en pequeñas cantidades y cubría tan bien sus desfalcos que no corría el riesgo de ser detectado. Había sido pobre, se había unido a Cristo con la idea de que pronto sería proclamado rey de los judíos y entonces se convertiría en un noble y sería rico. En algún lugar en la vida de Judas, él se volvió al mal, que finalmente resultó en el rechazo de Jesucristo como su Señor y Salvador. Al decir la Biblia Satanás entró en él, eso constituye un paralelo de la experiencia de la conversión genuina en la que el creyente arrepentido permite al Espíritu Santo tomar posesión de él. Judas no era salvo, hubo una posesión demoníaca, le dio lugar al diablo y él lo poseyó. No era como el gadareno y no actuaba como él, pero el diablo le iba a ocupar y luego lo iba a destruir. Judas nunca tuvo un estado de salvación aunque anduvo con Jesús, es decir, nunca fue un verdadero discípulo del Señor. Judas solo actuaba. El libro de Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23 dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Judas fue el gran traidor, y lo fue porque él quiso, no por falta de amor, de discipulado, de conocimiento y o de tiempo de cambiar su decisión. Fue lisa y llanamente porque así lo quiso y así lo hizo. Fue movido por la ambición y la codicia. La palabra dice que Satanás entró en él y conocemos el resto de la historia. Él decidió vestirse de maldición. ¿Tuvo oportunidad de arrepentirse? Sí. La Biblia dice: entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Mateo capítulo 26, versículo 25. Jesús fue muy claro al indicar que era él quien le iba a entregar. Yo soy Señor, sí, sí, eres tú. Lo sorprendente es que no es la primera vez que Jesús le señala que él le habría de traicionar. Antes de la cena pascual, Jesús lavó los pies de los apóstoles y les dijo: y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¡Qué advertencia para él! Entonces, cuando tuvo lugar la cena y comenzaron a comer y a beber juntos, el Señor dijo: uno de vosotros me va a entregar. Eso era lo suficiente claro. Y un poco después dijo explícitamente: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Cuántas oportunidades para el arrepentimiento. El rostro lleno de dolor de Jesús al hablar debe haber golpeado fuertemente el corazón de Judas y conducirle al arrepentimiento, pero no fue así. Jesús agregó: mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Eso debía haber hecho temer a Judas, pero no fue así. Jesús había dicho: no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Escuchar eso era para que cualquiera cuestionara su vida y se preguntara: ¿quién soy y a quién pertenezco? Estando en el huerto, llegó Judas, ya que se había comprometido con un beso señalar quién era Jesús, y al besarlo escucha: Judas, amigo, ¿a qué vienes? Otro momento de oportunidad para que se volviese al Señor. ¿Se arrepintió Judas? Él se arrepintió, pero fue el arrepentimiento que produce muerte. El segundo libro de Corintios capítulo 7 versículo 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En efecto hizo una confesión, pero no había consideración por el hecho en sí, sino únicamente en lo relativo a sus consecuencias. Él lamentaba que Cristo fuera condenado. Algún amor latente que hubiera sentido alguna vez hacia su amable maestro brotó cuando vio que era condenado. Él no creyó tal vez que llegara hasta ese punto. Podría haber tenido la esperanza de que escaparía de sus manos y entonces él podría conservar sus 30 piezas de plata. Hermanos y amigos, el hombre que se arrepiente de las consecuencias no se arrepiente. Si tú has cometido una ofensa y has escapado sin ser detectado, sigues siendo vil a los ojos de Dios. Si has hecho algo malo y el Señor ha impedido el resultado natural del mal, la honra de eso es para Dios. Pero tú eres tan culpable como si tu pecado se hubiera llevado a cabo hasta las últimas consecuencias y el mundo entero se hubiese incendiado. Nunca midas el pecado por las consecuencias, sino que debes arrepentirte de los pecados por lo que son en sí mismos.
Habiendo lamentado las consecuencias, puesto que éstas son inalterables, Judas fue conducido al remordimiento, buscó un árbol y ajustó la cuerda y se colgó, pero en su prisa se colgó tan mal que la cuerda se rompió, cayó en un precipicio y sus entrañas se derramaron allí. El libro de Salmo 109, versículos 6 al 17 dice: Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y el corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición, y ésta le sobrevino. No quiso la bendición, y ella se alejó de él. Ustedes y yo a menudo hemos traicionado a Cristo. Cuando hemos sido tentados, hemos elegido el mal y hemos desechado el bien, y no hemos seguido de cerca a Jesús. Que Dios nos ayude a volvernos a Cristo. Si no eres salvo, es este el momento de arrepentirte y recibir a Jesús en tu corazón. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Un abrazo pastoral.